Unidades de análisis, de observación y de muestreo. Esta es una representación esquemática con respecto a la muestra. Dentro de la muestra tenemos las clases que son de tipo probabilístico y no probabilístico. Dentro del probabilístico es necesario precisar el tamaño de la muestra, seleccionarlo y de ahí manejar algunos tipos que pueden ser aleatorios simples, estratificado, por racimos o clústeres. Dentro de la selección de las unidades de la muestra está listado marco muestral, los procedimientos, los cuales pueden ser tipo tómbola, tabla de números aleatorios, uso de software, selección sistemática. Y dentro de los no probabilísticos está la selección de casos o unidades por uno o varios propósitos, y además no se pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. No siempre, pero en la mayoría de las situaciones, si realizamos el estudio en una muestra, solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos: personas, animales, plantas, objetos, todos los casos del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos. La unidad de muestreo es el tipo de caso que se escoge para estudiar. Normalmente es la misma que la unidad de análisis, pero en ocasiones es distinta. Por ejemplo, si pretende investigar las razones por las que ciertos asesinos seriales jóvenes de 18 a 22 años fueron capaces de privar de la vida a otros seres humanos, la unidad de muestreo, o sea, el caso, sería el asesino, lo que seleccionó, pero la unidad de análisis podría ser el asesinato, que pudiera haber asesinado asesinos que hubieran matado a más de una persona, y cada crimen se analizaría en lo particular. Otro ejemplo: si un investigador pretende evaluar el grado de violencia presente en las series televisivas que se transmiten de 21 a 23 horas en determinada ciudad y durante cierto tiempo, la unidad de muestreo podría ser el capítulo, y la unidad de análisis el segmento de 1 minuto, 3 minutos o lo que considere apropiado. Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subconjunto de la población de interés sobre el cual se recolectan datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la misma se generalicen o extrapolen a la población, en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar del experimento. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. La esencia del muestreo cuantitativo podría esquematizarse como lo estamos observando en la figura. Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población, o consideran que la muestra la representa de manera automática. Es preferible entonces establecer con claridad las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Ejemplo de la investigación sobre el uso de la televisión en los niños. Está claro que en dicha investigación la unidad de muestreo análisis son los niños, pero ¿de qué población se trata? ¿De todos los niños del mundo? ¿De todos los niños de la República Mexicana?
Sería muy ambicioso y prácticamente imposible referirnos a poblaciones tan grandes. Así, en nuestro ejemplo, la población se delimitaría con base a lo que observamos en la figura. Esta definición elimina, por tanto, a niños mexicanos que no vivan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a los que no van a la escuela, a los que asisten a clases por la tarde, en este caso el turno vespertino, y a los más pequeños. ¿Y cómo se selecciona la muestra? La muestra es, en esencia, un subconjunto de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Esto se representa en la figura que estamos observando. Con frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra. Y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras, en el enfoque cuantitativo, deben ser representativas. Por lo tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo denota un tipo de procedimiento mecánico seleccionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo. Básicamente, categorizamos las muestras en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo, análisis. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Ejemplos de muestras. En la muestra probabilística, imagínese el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de lotería. Este número se va formando en el momento del sorteo. En las loterías tradicionales, a partir de las esferas con un dígito que se, que se extraen después de revolverlas mecánicamente hasta formar el número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En la muestra no probabilística, o también conocida como dirigida, aquí el procedimiento no es mecánico, ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales, causales. Las encuestas de opinión o sondeo, por ejemplo, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, de la que se presupone que esta es probabilística y que todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados dependen del error en el muestreo, que es posible calcular. Esto se puede observar en la figura que tenemos en la diapositiva. Un tipo
tenemos la muestra probabilística estratificada. En ocasiones, el interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Por ejemplo, efectuar comparaciones por género entre hombres y mujeres. Si la selección de la muestra es aleatoria, tendremos unidades o elementos de ambos géneros. No hay problema, la muestra reflejará a la población. En ocasiones nos interesan grupos que constituyen minorías de la población o universo, y entonces, si la muestra es aleatoria simple, resultará muy difícil determinar qué elementos o casos de tales grupos serán seleccionados. Con más, es casi seguro que no elijamos individuos de diversas religiones o solo unos cuantos. No podríamos efectuar las comparaciones. Quizá tengamos 300 católicos y 5 o 6 de ellos de otras religiones. Entonces es cuando preferimos obtener una muestra probabilística estratificada. El nombre nos dice que será probabilística y que se consideran segmentos o grupos de la población o lo que es igual, estratos. Muestreo probabilístico por racimos. En algunos casos, en que el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos o clústeres. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, al considerar que a veces las unidades de muestreo, análisis, se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina racimos. Muestra por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral en este tipo de muestra se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimos supone una selección en dos o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera, se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya seleccionados de una muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes y dentro de estos racimos se seleccionan los casos que van a medirse. Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, en una muestra nacional de ciudadanos de un país por clúster o racimos, podríamos primero elegir al azar una muestra de estados, provincias o departamentos, que esa sería una primera etapa. Luego, cada estado o provincia se convierte en un universo y se seleccionan al azar municipios. Esa sería una segunda etapa. Cada municipio se considera un universo o población y se eligen al azar comunidades o colonias. Tercera etapa. Cada una de estas se concibe como un universo y de nuevo, al azar, se eligen manzanas o cuadras. Cuarta etapa. Por último, se escogen al azar viviendas u hogares e individuos. Quinta etapa. En ocasiones se combinan tipos de muestreo, por ejemplo, una muestra probabilística estratificada y por racimos, pero siempre se utiliza una selección aleatoria que garantiza que al inicio del procedimiento todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? Los tipos de muestra dependen de dos características, el tamaño de la muestra y el procedimiento de selección. En el procedimiento de selección se determina el tamaño de la muestra, n como variable, pero ¿cómo seleccionar los elementos muestrales, ya sean casos o racimos? Las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. Tipo tómbola. Muy simple, pero muy rápido. Consiste en numerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número mayor n. Después se hacen
fichas o papeles, uno por cada elemento, se revuelven en una caja y se van sacando n por n número de fichas según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. Los números aleatorios random. Y otro tipo es la selección de sistemas de elementos muestrales. Este procedimiento de selección es muy útil e implica elegir dentro de una población n mayúscula un número n minúsculo de elementos a partir de un intervalo k mayúscula. Tamaño óptimo de una muestra. Para lo primero, al lector le será muy útil comparar qué tamaño de muestra han empleado o sugieren diversos metodólogos e investigadores. Por ello, se muestran algunos ejemplos y se reproducen varias tablas que indican los tamaños de muestra más utilizados o propuestos por diversos autores, según sus poblaciones, nacionales o regionales, y los subconjuntos que quieren estudiarse, así como de acuerdo con los análisis que se lleven a cabo. En la tabla observamos la importancia que tiene en el tamaño la decisión de que sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. En la siguiente tabla se describen muestras típicas de acuerdo con los subconjuntos del estudio, según su cobertura, con estudios nacionales o estudios especiales o regionales, y según su unidad de análisis. Es decir, se trata de individuos o de organizaciones. En esta última instancia, el número de la muestra se reduce, ya que casi siempre representa una gran fracción de la población total. En la tabla siguiente, la cual se basa en información de Metters y Born-Gale, de acuerdo con el propósito del estudio, aquí cada número es el mínimo sugerido. En la siguiente tabla de tamaños mínimos de muestra por tipo de análisis estadístico, Hessen, Owen y Collins recomiendan los siguientes tamaños mínimos de muestra, dependiendo del análisis estadístico inferencial que se pretende. Asimismo, debemos recordar que en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que podamos manejar. Recordemos que la mayoría de las pruebas estadísticas exigen 15 casos como mínimo por grupo de comparación. ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? También llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan en diversas investigaciones, tanto cuantitativas y cualitativas. La ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos, personas, objetos, contextos, situaciones que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. En ocasiones se mezclan muestreo probabilístico y no probabilístico. Un tipo de ellos es el muestreo al azar por marcado telefónico y otro es una máxima del muestreo y el alcance del estudio. Y esta es la referencia que se tomó para esta presentación.